Estamos de vuelta en nuestro programa Masa Crítica y queremos conversar también con nuestros invitados en que se ha planteado el tema de la Haya, la eventual salida al mar de Bolivia. Entonces la pregunta es ¿qué posibilidades hay de tener un diálogo tripartita entre Perú, Bolivia y Chile para conversar de una salida y una solución definitiva, diputado? ¿Tiene eso viabilidad? Bueno, yo creo que no hay otra posibilidad que ese diálogo sea viable. Yo he tenido muchas oportunidades de conversar sobre los temas de salida al mar de Bolivia y creo que aquí hay un impedimento, y hay que decirlo con todos los nombres, sí que el impedimento es Perú. Y Perú generó en su oportunidad, hizo un diseño de una posibilidad de compartir de forma tripartita esta salida al mar. Yo creo que hay ya dicho algo por parte de Perú, pero yo creo que Bolivia también tiene que generar condiciones que favorezcan estas relaciones con Perú. Lo que hay que entender, creo, de una vez por todas, de que el problema de Bolivia no es un problema bilateral, tampoco multilateral, pero sí es un problema tripartito, es decir, trilateral, es decir, chileno, boliviano, peruano. Y mientras nos sumamos a esa condición, yo creo que vamos a estar dando palos sin bola. Creo que una vez por todas tenemos que entender que acá tenemos que juntarnos, los peruanos, los bolivianos y los chilenos, y resolver el tema de la mediterraneidad de Bolivia. Y creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿No te parece, Patricio, que la postura peruana es media ambigua sobre lo que acaba de decir el diputado? Porque las opiniones de Humala, de Ollanta Humala, no son las mismas de Alan García. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo este diálogo? ¿Hay un problema en la clase política peruana? Yo tengo la sensación que, aquí, bueno, evidentemente hay un problema entre dos adversarios políticos, ¿no? Alan García no siempre va a postular a ser presidente, ¿no? O sea, y por otro lado, Ollanta Humala evidentemente quiere capitalizar el resultado de la Haya como parte de su popularidad y su eventual continuidad, ¿no? Y ciertamente eso va contra el interés de Alan García. Pero lo que a mí me parece claro es que, escuchando hoy día a la Cancillería peruana y los planteamientos categóricos que hizo Humala, pareciera ser que hay una cierta posición destinada a resolver los temas. Ahora, el tema de Bolivia a mí me parece que ha quedado fuera de la agenda, digamos. Ahora, eso a mí me parece que es efectivamente un poco lo que decía Sergio, eso es no entender la diplomacia del siglo XXI. También un poco lo que decía el diputado. Acá este es un tema a resolver entre tres, y cuando lo resolvamos desde el punto de vista limítrofe, también lo tenemos que entender desde el punto de vista del resto de las dimensiones. Es decir, de las dimensiones que tienen que ver con identidad, con economía. Vamos a descubrir un conjunto de beneficios en esa operación que son muy grandes. Y yo creo que por ahí pasa el tema también del rol estratégico de Arica. Es decir, Arica tiene mucho que ver con el hecho de que se resuelva en forma tripartita la salida de Bolivia al mar. Pero ¿no será una falta de iniciativa del Estado chileno respecto a Arica? Porque las leyes que conocemos no dieron resultado. Y Arica no se ha potenciado como un eventual lugar, territorio, no solamente de desarrollo, sino de integración. Nunca hemos apostado a Arica como integración. Así es. Yo creo que ese ha sido el gran problema de las estrategias, que además de eso han sido curiosamente asumidas desde la Subdere, como si fuera un tema que no tuviera que ver con las relaciones internacionales, sino exclusivamente con un tema del desarrollo desigual, de disparidades territoriales y ese tipo de cosas. Yo creo que en este caso, esta zona limítrofe... Alto concepto de la Subdere. Claro, que se preocupan las disparidades, claro. No, pero si uno ve los planes que ha habido, efectivamente han sido planes que han tenido una lógica muy distinta y muy ligada al tema de los subsidios. Yo creo que le ha hecho muy mal a Arica el tema de una política de sistema de subsidios que no están atados a actividad productiva. Eso a mí me parece delicado y que creo que tiene que ser profundamente transformado eso. ¿Es posible un rol más activo de Arica desde el punto de vista de un espacio de integración? No, yo lo desearía, pero caímos siempre en la misma problemática, es el centralismo.
Y yo creo que el cambio paradigmático debe ser enorme. Hay que esperar una decisión de justicia de un tribunal exterior para escuchar hablar de los problemas sociales de Arica. Es algo alucinante. A Aysén tienen que hacer barricada, protesta para que se hable de ello. El centralismo, el cambio paradigmático en lo que concierne al centralismo, vamos a esperar, como dijo cuando vino acá Heinrich van Baer. Hay que esperar quizás en 2030 si las cosas se pasan bien. Miremos el nombramiento de los ministros. Sobre el nombramiento de los ministros, sobre 23 ministros, 18 son o de la PUC o de la U de Chile. Es decir, 18 sobre 23. Es enorme. Y 18 sobre 23, de los que quedan, hay muy pocos que vienen de universidades privadas, que justamente con los nombramientos que hizo Michelle Bachelet, nos dan la impresión que van a cambiar. Es decir, no hay tipos que son diplomados de la U del Mar, del desarrollo o de cualquier otra. Es decir, tú te das cuenta que no solamente la configuración administrativa está centralizada, la difusión del poder se hace simplemente en el centro, casi de manera exclusiva. Yo creo que hay una ministra de región, que es la de Antofagasta, que es diplomada de la Católica del Norte. Y justamente porque es de Antofagasta, quizás y como es radical, al igual que el senador que salió recientemente elegido, fue. Es decir, yo lamento la situación de Arica. Además, si tú miras de un punto... Yo sé que hay una gran rivalidad entre Iquique y Arica. Y como iquiqueño de nacimiento es difícil hablar bien de Arica. Pero si tú miras Arica, la infraestructura, yo la encuentro mucho mejor hecha. Se nota que hubo una época dorada que acá. La infraestructura, la ruta, la estructura de la ciudad, incluso mucho más limpio que Iquique. Se da la impresión que el Estado, a un momento dado, se ocupó de Arica, trabajó de manera conveniente. Acá en Iquique, la impresión que siempre fue un abandono. Y yo creo que eso debe obligatoriamente pasar por un cambio del Ejecutivo, de la visión del Ejecutivo de la región, y luego eso dará un cambio institucional. Y ojalá, lo que se espera esta vez es que bajo el gobierno de Michelle Bachelet, la descentralización no sea simplemente una mera palabra, sino un programa claro y con voluntarismo político detrás. Y descentralización, no desconcentración, porque lo que hemos vivido es la transferencia de algunas competencias, de algunos ministerios, de algunas subsecretarías para que se haga en la región, pero una decisión de carácter regional, eso es un bien escaso. El problema es decir, yo creo que efectivamente tenemos un problema de descentralización que sin duda hay que resolver, pero yo creo que el problema que más nos afecta a nosotros, y Arica, Iquique, también Punta Arenas, yo creo que es un problema de geopolítica. Yo creo que aquí junto en el problema de la descentralización son como territorios en guerra. Es como que la guerra del Pacífico aún no la superamos, y como la entrega de Punta Arenas o todo un sector, un territorio Argentina, todavía son como los lugares donde se legitima la violencia, donde el empresariado dice no voy a ir a instalarme a Arica porque el día de mañana puede haber una guerra, mejor no me voy a meter allá, aunque tiene una serie de franquicias que son extraordinarias. Es decir, cualquier empresario quisiera establecerse en Arica, pero no van. ¿Por qué no van? Porque tienen el día de mañana ver pasar tanques de una frontera al otro y quedan toda su inversión botada. Porque, imagínense, Arica es una de las ciudades en que la población disminuye. Y es lo mismo que pasa con Punta Arenas, es decir, son las mismas realidades extremas. Claro, son ciudades extremas, pero uno las compara Arica con Tacna, compara Punta Arenas con Ushuaia, y uno ve cómo las ciudades crecen, y estas ciudades se estancan. Y es porque hemos generado espacios donde lo militar se solaza, y en donde impide que la sociedad civil de alguna forma se pueda desarrollar. Yo creo que nosotros tenemos un gran estancamiento en la zona norte de Chile, y lo que afecta fundamentalmente a Arica, y si Iquique se desarrolla es también dentro de un concepto de geopolítica, desarrollado en los tiempos de Pinochet, en que supuestamente un ataque peruano llegaría hasta Camarones, entonces nosotros entregábamos a Arica y defendíamos a partir de Camarones para acá. Entonces es como que partimos de la base que Arica había que entregarlo. Entonces defendíamos a Chile desde Camarones para acá. Entonces es como partir, es decir, Arica es parte de la tierra arrasada. Entonces, dejémosla que esté así como está. Entonces, yo creo que esa concepción de guerra es la que está limitando de alguna forma, a mi entender, hay un espacio de desarrollo estupendo que tenemos en las regiones, pero no se está dando. Yo creo que la geopolítica en estos sectores está mandando. Patricio, tú... Sí, sabes que yo creo que hay otro factor adicional que se superpone al que el diputado planteaba, que es que hemos vivido más de 20 años, mucho más de 20 años, yo diría cerca de 2 décadas más, 40 años, en que el mercado ha sido el que ha resuelto todos los temas. Y eso es nefasto para las zonas extremas o para las zonas de baja densidad poblacional. Porque nada es rentable hacerlo en Arica, ni siquiera en Iquique.
salvo aquellas cuestiones evidentemente como la minería, ¿no es cierto?, o los espacios que tú abres con una zona franca donde establece competitividad espuria, como diría la CEPAL, ¿no? Pero en definitiva, el tema es que universidades competitivas muy difícilmente las vas a tener, porque no tienes ni alumnado en cantidades adecuadas, ¿no es cierto? El propio ministerio ha estado estudiando ese tema. Es decir, si tú hables fondos concursables, cualquier cosa, nada es rentable con esta baja densidad, ¿no es cierto? Y además con este proceso centralista de extracción de los mejores recursos hacia el centro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es de que tú efectivamente tienes que abordarlo con una perspectiva geopolítica. Y para eso tienes que salirte de la idea de que el mercado es el que va a resolver. Es el Estado el que tiene que entrar en este proceso. Entonces, yo creo que ese es el tema en el que estamos involucrados. Es decir, creo que desde La Haya, espero, ¿no es cierto?, que a raíz de toda esta incertidumbre que se vivió y todo eso, el Estado aprenda lo que muchos países de América Latina han aplicado, que es que cuando tú tienes ciertas fronteras, tú tienes que reforzarlas, y eso tiene que significar un tipo de prioridad y un tipo de lógica de inversión y de presencia del Estado distinta que la que aplicas en otras grandes áreas. Sergio, tú... Sí, un poco en esa misma dirección. Lo que sucede es que no es ajeno a lo que sucede en Arica la concepción, el modelo económico e ideológico que se tiene en un determinado momento en un país. Porque cuando se instala el Puerto Libre de Arica, la Junta de Adelanto y principalmente el barrio industrial, hubo inversión estatal. Pero ¿cuál era la lógica económica en la época? La lógica keynesiana. Y esa lógica se termina con una lógica que estaba influida, por supuesto, por el pensamiento de la CEPAL, etc. Y esa lógica se termina posteriormente en el 74. Por tanto, es el modelo económico, en definitiva, el que llevó a Arica a la situación que está viviendo ahora. Por lo tanto, lo que hay que cambiar con respecto a Arica, y a lo mejor con respecto a todo el país, es una concepción económica del desarrollo. Y la otra cosa es que siempre quienes nos hemos formado, en el caso de Patricio y yo, nos formamos en el campo del desarrollo regional, siempre el campo, las teorías del desarrollo regional tenían que ver con el problema nacional, o con el problema regional, nacional. Pero hoy día eso es imposible. O sea, los componentes internacionales son absolutamente fundamentales. Por lo tanto, una región fronteriza que solo se esté pensando con lógica regional y o nacional, siempre va a tener un problema. Se tiene que pensar de manera o continental o definitivamente internacional. Por ejemplo, Arica tiene una realidad geográfica que parece que para todo el mundo pasa desprevenida. Y es que es una triple frontera. Y las triples fronteras a nivel mundial son muy importantes desde el punto de vista geopolítico ya, pero internacional. Y por lo tanto los organismos internacionales están muy dispuestos, ¿cierto?, a apoyar el desarrollo de las triples fronteras, porque por ahí pasan flujos negativos. Entonces, el punto está en que Arica puede utilizar su posición estratégica, que sigue siendo geográficamente central, ¿cierto?, en su beneficio, en la medida también, y seamos un poquito autocríticos, que los líderes regionales, los agentes regionales, tengan una capacidad, ¿cierto?, de desarrollar proyectos también. No esperemos que desde el centro político, ¿cierto?, nos resuelvan todos nuestros problemas, ¿ah? Y por lo tanto, es ahí la importancia que tiene, a propósito del tema educativo, ¿cierto?, mejorar la calidad de la educación, mejorar los cuadros políticos, mejorar los liderazgos regionales. Y por lo tanto, yo creo que Arica tiene un desafío. No puede ser la solución de Arica otra vez el paternalismo. Es que a partir de lo que tú señalas, aquí debería de producirse una ruptura con el paradigma de desarrollo que se ha venido ejerciendo. Pero no solamente desde el Estado Nacional hacia Arica, sino también de Arica. Así es. Porque vivir de subsidio no te incentiva la creación, no te incentiva emprender. Claro. Mira, Omar, nosotros hicimos un estudio hace 4 años en Arica sobre la mentalidad económica de los agentes del desarrollo. Y era una cuestión impresionante. Visiones completamente distintas.
Desde la universidad lo que se decía aquí, el tema es un tema de inversión en ciencia y tecnología para desarrollar el tomate, mejorar no sé qué cosa. Su visión era que ellos, teniendo mayores recursos de ciencia y tecnología, iban a mejorar el desarrollo de la región. Tú hablabas con los empresarios y te decían, no, si el tema acá es tener un conjunto de incentivos económicos para que nosotros podamos competir, ¿no? Y insuficiente, por cierto, los que ya tenían. Y cuando tú hablabas con los políticos, decían, no, si este es un tema de proyectos, si aquí hay que poner más plata del Estado para tener más proyectos. O sea, cada uno estaba en su propia lógica, es decir, cada uno estaba en la captura parcial, pero esta idea de bien común, de construir una idea del desarrollo propio, yo no la vi por lo menos hace 4 años en Arica. No sé si existirá hoy día. Yo justamente para rebotar sobre lo que dice Sergio, cuando, bueno, es verdad, hay que salir de una visión paternalista del rol del Estado, o sea, enseña a pescar y no siempre entrega pescado, pero yo creo que para hacer ese cambio no se puede hacer sobre un corto plazo, porque ¿cuál es la otra vertiente de la solución? Sería de implantar una política económica, que se utilice el prisma del economicismo, sobre todo, como acá surgió la implementación de la SOFRI. Y yo lo siento, yo no veo que la SOFRI haya desarrollado la sociedad iquiqueña. Y yo creo que también debe ir de la mano con una política de Estado para que justamente lo que se derrama de ese crecimiento económico llegue hasta la sociedad. Y yo, el rol de la SOFRI en la sociedad civil iquiqueña, yo aún la espero desde un punto de vista de desarrollo de infraestructura. Ahora construir una autopista, pero va a haber que pagarla. Una nueva ruta, es decir, a nivel de estudio de centro de idioma, acá yo no vi nada, que no vi tampoco un centro de estudio comercial. Yo indico que como estamos en un estado que justamente se caracteriza por estar ausente, bien que la tradición chilena sea que el Estado, si algo ha construido la historia chilena, es el Estado, el concepto de Estado. Yo creo que para tomar a contrapié eso se necesita revalorizar el rol del Estado en nuestra sociedad y en lo económico. Y yo creo que eso pasa por, de nuevo, una visión paternalista, pero quizás menos. Yo clave lo educativo, pero veamos lo educativo, yo no quiero meter en otro tema, pero veamos ahora quiénes son las nuevas autoridades en el campo educativo. Me parece que son ingenieros comerciales. Yo le propongo una cosa, don Sergio. Veamos ese tema a la vuelta de nuestro corte. Ya volvemos con el tema que acaba de plantear don Sergio, que nos va a conducir por los nombres de las nuevas autoridades en los diversos ministerios y específicamente lo que está preocupando un poco, el tema de la educación. Ya volvemos.